Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que les precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra epifanía significa manifestación, revelación. Y dentro de las tres manifestaciones que la Iglesia celebra y que el Evangelio nos presenta como importantes, tenemos la del bautismo del Señor y también la manifestación mesiánica de Jesús a sus apóstoles, sobre todo en el monte de la transfiguración, en el Jordán, cuando se abren los cielos y se ve la manifestación, el testimonio del Padre diciendo quién es Jesús. Y esta que es a los Reyes Magos, ellos lo reconocen y lo adoran como Rey, lo adoran como Mesías, lo adoran como Gobernador Supremo. Por eso la inquietud de Herodes, porque efectivamente las Sagradas Escrituras ya lo venían manifestando a través de los profetas, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador superior a todos los reyes que se hubiera podido conocer en toda la historia humana hasta el momento. Y cuando la estrella dirige a estos reyes, que en primer lugar, después de haber escuchado por boca o predicación de algún judío o testimonio de alguna persona que iban a ser un rey así, y que se iba a manifestar un rey de esta clase, de esta altura, con esta omnipotencia y con este poder en Israel, estos reyes parece que habiendo hecho, o estos magos, habiendo escuchado en algún momento esta palabra, se dejaron inquietar por ella y comenzaron a buscar, a indagar. Indagando, se dieron cuenta, a través de los signos y las profecías, seguramente tuvieron contacto con la Sagrada Escritura muchas veces sin ser judíos, y ellos se dieron cuenta que el signo iba a ser una estrella. Y efectivamente vieron esa estrella de la que ya hablaba el libro de los Números,
de la que se hablaba en el Antiguo Testamento. Tiene que haber sido que eran hombres que, inquietos por una fuerza sobrenatural en su corazón, se pusieron a indagar lo que quizás muchos judíos no hicieron o otros lo hicieron mal, y como tenían un deseo recto, limpio, de conocer a ese Mesías, estaban esperando la manifestación de la estrella y la vieron. Y cuando vieron la estrella de la cual hablaba ya el Antiguo Testamento, salieron detrás de esa estrella y los condujo hasta Jerusalén. En Jerusalén la estrella se les pierde, no la ven y terminan abandonados a la guía de Herodes. Es un misterio tan grande que la estrella los conduzca hasta Jerusalén y que la providencia divina de manera misteriosa los ponga al frente de alguien que tiene el corazón torcido, que lo único que busca es poder, que quiere hacer el mal, y allí los ubica de una manera misteriosa, tan misteriosa como cuando Dios llamó a Moisés y lo manda donde el faraón. A Dios, que le costaba coger a su pueblo, sacarlo tranquilito de ahí, sin necesidad de ir a pedirle permiso al faraón, pero manda a Moisés donde el faraón para pedirle permiso de liberar a su pueblo. Es increíble cómo la providencia, la gloria y la omnipotencia de Dios juega hasta con el mal y lo pone a trabajar para su cuenta. Y Herodes, sin darse cuenta, pervertida y dañinamente, está trabajando para la misma providencia de Dios. Porque si Herodes no hubiera llamado a los ancianos, a los sumos pontífices, a los escribas, a los sabios que conocían la Sagrada Escritura, para indagar la ubicación exacta que los reyes todavía no lograban, la estrella los condujo hasta ahí, pero no sabían con exactitud dónde debían hacer, y Herodes termina trabajando para Dios y para su gloria, y para el bien de esta gente humilde que quiere encontrar al Mesías. Y es gracias a toda esta convocación y esta reunión, este consenso, este concilio que hace Herodes con estas personas, con muchos de ellos que están ciegos y que ni siquiera saben de qué manera están trabajando para la gloria del Señor, y entonces ellos, indagando, ubican, según las Sagradas Escrituras y los estudios que ellos habían hecho, dónde iban a ser el Mesías. Y les dice: será en Belén de Judá. Y Herodes termina dándoles la indicación y les dice: será en Belén, vayan allá, y apenas lo vean, vienen y me avisan. A nosotros a veces esto es una lección muy grande para nosotros, porque nos dejamos perturbar, no solamente tentar, sino perturbar tan fácilmente por el mal. Cuando hay rectitud de corazón, cuando hay limpieza como la de estos magos, hasta al diablo lo pone a trabajar Dios para nuestro propio beneficio. Como puso a trabajar a Herodes para el beneficio de estos hombres que venían de Oriente. Una lección muy grande para nosotros como iglesia hoy, que andamos tan perturbados, tan inquietos por lo que está pasando, lo que está sucediendo, y seguirá sucediendo. Gústenos, no, seguirá sucediendo, se van a seguir presentando cosas muy tremendas dentro de la iglesia, porque ya está decretado y porque el Señor así lo ha anunciado, y porque la iglesia no le tiene miedo a eso, y la iglesia no le ha tenido miedo a nada. La iglesia se ha enfrentado con situaciones complicadísimas a lo largo de la historia, y la iglesia no tiene miedo, porque la iglesia tiene su confianza y su esperanza puesta en el Señor. Y cuando Herodes les indica, aparece nuevamente la estrella, que se posa en Belén, como se los había dicho Herodes mismo. Y terminan allí viendo lo que desde tantos años seguramente habían anhelado encontrar. Vieron la manifestación del Mesías,
se llenaron de una alegría sobrenatural, cayeron al piso, se arrodillaron y lo adoraron. Esta indicación que da San Mateo es una indicación muy fuerte, porque eran unos magos, eran unos reyes que venían, como dice la tradición, de Oriente y caen de rodillas postrados, adorando a ese niño, dándole la gloria. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué contemplaron? ¿Qué experimentaron en su corazón? Vieron la gloria del Señor. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que purifique nuestras intenciones para que podamos buscarlo. Porque a veces, sin darnos cuenta, nuestras intenciones se van pervirtiendo, se van dañando y no son tan rectas. Ellos buscaban al Mesías y esa intención pura los llevó a encontrar al Mesías. Ellos querían encontrar a ese del que hablaban las Sagradas Escrituras y no querían otra cosa. No buscaban otra cosa, no les interesaba otra cosa. Cuando nuestras intenciones no son puras y no tienen esa orientación objetiva de amar al Señor, de encontrarlo a Él, de adorarlo a Él, de ser solamente para Él, podemos salir mal parados. Y como le pasó al pueblo de Israel, que terminó porque no tenía puras sus intenciones, terminó murmurando contra Dios y contra Moisés. Porque en realidad no buscaban a Dios. Ellos querían era una vida más cómoda, más tranquila, y se quejaban ante Dios de lo que estaban viviendo, no porque querían ser liberados para adorar a Dios, para amarlo, para glorificarlo, sino porque les interesaba el confort, les interesaba la comodidad. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Dios, ¿por qué los pone ante el faraón? Es una prueba para medir su aceite. Porque Dios conocía sus intenciones y quería purificar esas intenciones, porque Él pudo haberlos sacado de una. Pero un corazón que no es limpio y que no es recto ve obrar de esa manera la manifestación de la gloria de Dios sobre él y se llena de orgullo, y se envalentona, y se crece. Y por eso Dios nos permite la prueba. Y por eso estos reyes incluso tuvieron que ser probados y ponerse frente a Herodes y depender hasta de Herodes para poder encontrar la ubicación. Porque cuando las intenciones no se purifican, terminamos sirviéndole al diablo, sirviéndonos a nosotros mismos y sirviéndole al mundo. Por eso cada vez que nosotros tenemos una prueba, tenemos que alabar y bendecir al Señor. Y ojalá nunca se acaben en esta vida. Ojalá no deseemos eso. Porque en la prueba nos damos cuenta a quién amamos. Si verdaderamente, la única forma de saber si nuestro corazón es recto y limpio, porque ni siquiera nosotros sabemos, porque nosotros mismos nos engañamos fácilmente, es a través de la prueba. Y la perseverancia en la búsqueda de Dios en medio de la prueba. El pueblo de Israel no clasificó. El Salmo mismo lo cuenta. Los dejé tendidos en Horeb. Tentaron mi corazón. No escucharon lo que decían mis labios. Y para acabar de ajustar, Moisés se dejó al final de su vida engañar por ellos. Se dejó manipular por el pueblo. Era un pueblo manipulador. Moisés se mantuvo firme. Y sabía que era un pueblo insensato, que lo único que quería era vanagloriarse, era un pueblo que buscaba la alabanza propia, que todo el mundo estuviera alrededor de él, que todo el mundo estuviera pensando en él, que todo el mundo lo estuviera beneficiando a él. Era un pueblo egoísta, vanidoso. Quería tener a Dios de su propia cuenta y quería tener a Moisés para su propia cuenta. Y por eso se enojaban cuando Moisés, dirigido por Dios, no obraba según sus caprichos. Y se impacientaban cuando Dios
no obraba como ellos querían que obraba, y se ponían bravos y molestos, y murmuraban. Y más de una vez el Señor los quiso dejar por allá tendidos, y Moisés, con esa compasión que le venía de Dios, porque él había experimentado, se ponía al frente de la brecha y le decía al Señor que tuviera compasión, que tuviera paciencia de ese pueblo perverso. Y al final parece que Moisés se puso a darles gusto. Lógicamente el Señor tuvo misericordia de él. Las iglesias orientales lo celebran como un santo y nosotros creemos que fue un gran patriarca, pero tuvo que pagar algo que Dios le había prometido que le iba a dar en vida. Él era el que iba a entrar a la tierra prometida. Y lo subió y le dijo, mírala, tú no vas a entrar, por dejarte manipular de este pueblo. Por eso nosotros tenemos que dejar que el Señor nos pruebe. Que nos pruebe, y nos pruebe bastante, para que en esos momentos podamos ver que es la oportunidad más grande que el Señor nos está dando. Cuando uno quiere verse libre de esos Herodes y de esos faraones, quiere decir que su intención no es recta. No es recta, no es limpia. Porque si hay algo beneficioso para nosotros es la cruz. Por eso San Pablo dice a los Corintios, yo no vine a predicarles ni a anunciarles la revelación que recibí con palabras eruditas. No vine con la filosofía de los intelectuales. Tampoco vine con manifestaciones así popularistas y extraordinarias. Pobre, débil y hasta miedoso, me paré frente a vosotros para anunciarles un Cristo y este crucificado. ¿Qué ven estos magos? Se hubieran escandalizado donde no hubieran tenido rectitud de intención. Una cueva maloliente, fea. Además en Belén de Judá. ¿Qué es Belén? Hasta hoy mismo. Allá está, al sur de Israel. De hecho hace parte de Palestina. Ni siquiera está en la tierra de Israel, no pertenece al Estado de Israel. Hoy sigue siendo así. ¿Ustedes creen que los judíos que ven ese acontecimiento que nosotros los cristianos vemos, qué dicen? Para allá, imagínense en Belén, allá van estos peregrinos cristianos. Bueno, ahorita ya no se puede ir allá, pero pues, para allá. ¿Y cuál es el testimonio que encuentra uno? El testimonio histórico allí y material, una cueva, ya está sucia, toda tiznada, ¿sí? Y no es tan fácil a veces entrar allá, y si uno entra lo van sacando de uno empujones, ¿sí? Y más a los cristianos. Si no hubieran tenido rectitud de intención y no hubieran buscado al Señor con todo su corazón, ¿cómo hubieran quedado? ¿Cómo hubieran quedado? Como sapo entre tomateras. Sí. Pero ellos iban buscando al Señor. A veces, ¿qué buscamos nosotros en la vida cristiana? Confort, una vida tranquila, sin que nadie nos moleste, sin que nadie nos perturbe, sin que nos persigan, y hasta nos la evitamos y salimos de huida y no sabemos que lo que nos estamos perdiendo es la entrada al cielo y poder ver la gran manifestación mesiánica. Porque esa es la tentación con la que nos vemos abrazados, que Herodes no esté por ahí. Y miramos todas las formas de vida para seguir al Señor donde no haya un Herodes, ¿sí? Porque ese Herodes es terrible, ¿sí? Fue capaz de matar a los niños inocentes, menores de 2 años. Nosotros no queremos oposición en la vida cristiana. Y quien busca así al Señor está muy equivocado. Ni crea que se le va a aparecer la estrella.
Ni piense, no le va a salir. Ay, Padre, y esta oscuridad, que vivo este desierto. Claro, yo no veo la estrella por ningún lado. Porque no le estás buscando de todo corazón y con toda el alma. Antes de que a mí me ordenaran sacerdote, yo no sabía si me iban a ordenar o no, ¿sí? Igual el Señor me quitó eso desde hacía muchos años, ¿sí? Yo recuerdo desde que era profeso temporal por una prueba, una crisis muy fuerte que viví. El Señor me hizo ver que yo no lo estaba buscando con rectitud de intención, y no estaba haciendo cosas malas. ¿Quién dijo que el sacerdocio es más importante que yo? Los dones no son más grandes que yo, y tú no puedes ir detrás de dones. Y en unos ejercicios ignacianos, en la primera semana de principio y fundamento me dijo: entrégame el sacerdocio y no vuelvas a pensar en él. Señor, pero si yo vine a la comunidad por eso, pues viniste mal. Eso es cosa mía. Yo soy el que lo doy, eso no lo das tú, ni lo da ningún ser humano en esta tierra. Y cuando yo comencé a hacer ese ejercicio que me costó, que me puse a firmar un cheque en blanco y yo no sabía qué precio le iba a poner, y le puso así bien grande, fui al Santísimo y bien grande le puso sacerdocio. Y ya a mí me llegó la ordenación sacerdotal sin estar pensando en ella. Es más, yo decía, a mí me decían: yo Mitar, tranquilo, vea, yo me soñé con usted y lo vi con ornamentos, y yo disipaba todo eso, sí. Y gracias a Dios no tuve que hacer nada por mi cuenta para ser sacerdote. Unos días antes me dijo un sacerdote que se dio cuenta de una cosa muy tremenda, porque antes de eso se dieron cosas muy tremendas, y él me decía en las risas: Omar, yo creo que cuando a ti te llegue una crisis en la vida sacerdotal, tú no vas a dudar ni un instante que Dios te quería para ser sacerdote. Bueno, todavía no me ha llegado en los 4 años y medio, sí, pero no sé si eso vaya a llegar, sí. Porque yo no tengo la menor duda, como San Pablo le está diciendo hoy en la carta a los Efesios, que ese ministerio le fue revelado por gracia de Dios. Yo no tengo la menor duda de que fue el Señor. Pero el Señor tuvo que hacerme sufrir. ¿Por qué? Porque a veces uno pone sus ojos en bienes que no son superiores. Y el bien superior es el Señor. Nuestro ideal es el Señor. Nuestro ideal es el cielo. Nuestro ideal es la vida eterna. Nuestro ideal tiene que ser Cristo, ningún otro bien. Y por eso uno en esta tierra no puede estar apegado a nada ni a nadie, ni siquiera a bienes espirituales. Con la Madre Alicia, yo la amé mucho y la amo mucho, y para mí ha sido, de hecho ahora disfruto mucho más su cercanía que antes. Y un día también me cogió el Señor y me dijo: ¿estás apegadito a la Madre Alicia? No, Señor. No, Señor, porque ella no soy yo. Ella es una manifestación de mi amor, pero no soy yo. El Señor lo va purificando, y aún todavía me sigue purificando de muchas cosas. Porque a uno se le van infiltrando sin darse cuenta y anidando muchas cosas que no corresponden verdaderamente a vivir para el cielo, para Dios, a ser solamente del Señor. Y nosotros no podemos dejarnos invadir de eso. La búsqueda de estos hombres es ejemplar. Y por eso, ¿qué terminan encontrando? La manifestación pura del Señor. La Iglesia lo está pidiendo hoy en la oración colecta. Que eso que nosotros creemos en fe, lo podamos ver un día cara a cara. Y ojalá no sea muy tarde. Uno se pone a decirle al Señor que quiere amarlo y que quiere verlo rápido y que quiere ser, y el Señor se toma eso bien en serio. ¿Y sabe qué es lo primero que se le presentan a uno? Los Herodes y las pruebas. Y es como si soltaran 1000 demonios
para que lo probaran. No, no, Señor, pero yo quería verte, no quería ver esto. Pero tienes que pasar por esto. No que quieres verme, ¿sí? Nosotros queremos una vida de cielo sin cruz, sin dificultades. Y hay del que rehúsa esas pruebas, esos Herodes, porque sufre y son sufrimientos que no quiere el Señor. Es hora de matar nuestro ego. Y ojalá bien rápido, ¿sí? En la meditación de los ejercicios ignacianos estamos nosotros, sus hermanos, contemplando las dos banderas. Y en el coloquio de la bandera de Cristo, San Ignacio dice que lleguemos a pedirle al Señor, porque en la bandera de Cristo trae injurias, desprecios, rechazos, todo eso trae ese San Ignacio. ¿Sí? Y dice San Ignacio que le pidamos a la Virgen ser aceptados, con alegría, bajo esa bandera donde nos van a insultar, nos van a despreciar, nos van a calumniar, nos van a rechazar, nos van a poner trapo rojo como al toro para provocarnos, ¿sí? Y entonces que le pidamos a la Virgen esa gracia sin pecar contra Dios y contra el prójimo. Imagínense lo que es la vida cristiana. Amar los desprecios, las humillaciones, de tantas cosas que a mí me impactaron de la Madre Alicia. Esa mujer tenía una capacidad para soportar el desprecio y la humillación, que válgame Dios, eso solamente le podía venir del Señor. Y con una elegancia, con un amor, que yo me quedaba así, a veces me iba hasta como sacudido, porque yo decía, saber que la persona que ha hablado más mal de ella, y yo sabía que ella sabía, que la ha vuelto nada, la ha pisoteado, y la coge y no fingiendo, con un amor y con una alegría. Yo me iba perturbado. Pero Señor, ¿qué? Porque eso lo confronta a uno y se vuelve una exigencia. Haber vivido al lado de una mujer de esas es una confrontación muy fuerte para nosotros, los hijos y las hijas del Fiat. Y saber que Dios nos pide todavía un nivel superior. No porque ya no lo haya dado todo, ya lo dio hasta el extremo. Pero Dios siempre va a querer más y más y más. Y no le tuvo miedo a eso por esta obra. Eso que yo no estuve el tiempo que estuvo la hermana Blanca con ella, sí, pero la vida cristiana es eso. Y esta manifestación se realiza en medio de pruebas. El daño tan grande que hay hoy dentro de la iglesia, en sacerdotes, en obispos, en predicadores, es que sostienen una vida espiritual, un criterio de vida espiritual, pastoral, evangelizadora, sin cruz. Por ejemplo, entonces, en YouTube no hable de ciertas cosas para que no lo censuren. Ay, si es verdad, entonces me voy a lavar las manos para quedar bien con todo el mundo. No, Señor. El que es cristiano y predica una verdad debe sostenerla íntegramente. Y nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo en su integridad, del Cristo verdadero donde sea. Porque es que hay que pagar un precio, ¿no? Es que si no, pues no puedo volver a evangelizar. ¿Y quién dijo que a Dios lo limita a eso? Me decía mi director espiritual, mijito, nada raro que te salgan por ahí diciéndote, Omitar, no vuelvas a hablar así para que... No, señor, me decía, no, señor, tú no puedes cambiar una bandeja de oro, que son las pruebas y las persecuciones, por un plato de pantano y de mugre, no. Este mundo nos tienta. Y por eso Dios en sueños les dijo a los magos que se fueran por otro camino. Porque es que volver a caer en manos de Herodes es caer en manos de la manipulación, que quiere controlar todo para poder seguir manejando el poder.
y uno no puede renunciar a la verdad. Pues San Pablo hoy escribe esto a los efesios estando en la cárcel. A San Pablo lo sacaron de Éfeso, estuvo más de 2 años allí, una metrópolis, más de 400 habitantes. Por ponerse a hablar como hablaba y a enseñar lo que enseñaba, puso en crisis la estabilidad política de Éfeso, que era extraordinaria. Éfeso era una ciudad, políticamente hablando, estupenda, envidiable la vida allí. Puso en crisis la estabilidad religiosa de todas las tendencias religiosas que habían, entre ellas de judíos. La puso en crisis por ponerse a predicar y enseñar lo que a él se le había revelado y se le había manifestado. Puso en crisis la economía porque le dijo allá a la gente de Éfeso que todo eso que les enseñaban ahí religioso era brujería y era del demonio, y que tenían que renunciar a todos esos ídolos, quemar los libros donde habían aprendido cosas. Y dice los Hechos de los Apóstoles que la gente traía los libros y eran montañas de libros ardiendo. ¿Y sabe qué pasó? Imagínense que allí se le hacía culto a la diosa Artemisa. Venían de todas las regiones del imperio a darle culto. Era un santuario de peregrinación. Y San Pablo dijo, eso no está bien. Eso es pecado. Eso ofende a Dios. Y la gente comenzó a hacerle caso. Y entonces se puso en crisis porque la mayoría de gente tenía tiendas y vendía artículos religiosos de la diosa Artemisa, orfebres y todo eso. Y no volvieron a mandar a comprar nada. Y se cayó la estabilidad económica. Pues todos, judíos y todos, se ensañaron contra San Pablo. Ese hombre es una amenaza para la fe, para la religión, para la política, para la economía. Hay que matarlo. Ni siquiera hay que echarlo, hay que matarlo. ¿Y qué les tocó hacer a la comunidad de Éfeso? Sacarlo escondido de ahí. Tanto que después, para despedirse, no pudo ir hasta Éfeso. ¿Por qué tuvo que aguantarse todo eso San Pablo? Por Cristo. Tanto que dice él en la carta, dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que lo único que él sabía, que él iba amarrado por el Espíritu Santo, que lo único que sabía era que a donde llegaba lo esperaban pruebas y tribulaciones. Y fue verdad hasta el último día. Pero eso es necesario para ver cara a cara el amor de Dios, su manifestación. Para uno experimentar la presencia de Dios en la Eucaristía, en la oración, en el Santísimo, en el Rosario, hay una clave. Y es no huirle a los Herodes, ¿sí? No huirle a las pruebas. Abrazarlas como una bendición, una llave, una clave, una oportunidad para ver la manifestación de Dios. Y por eso todos los que predican la segunda venida del Señor sin cruz y sin prueba están falseando el Evangelio. La iglesia debe pasar por una última tribulación muy terrible. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675. Lo dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en la índole escatológica de la Iglesia. Nos lo advirtió el Papa Benedicto XVI. Y algunos no quisiéramos estar viviendo lo que estamos viviendo. Es necesario vivirlo. Es que el problema no está ya en el Vaticano. El problema está en cada corazón. Y cómo esté buscando cada corazón al Señor. Si lo está buscando recta y limpiamente o no. Ese es el problema. El problema no es lo que diga un obispo, un cardenal, si salieron con estas cosas raras que van saliendo. El problema es cómo está la fe en el corazón de cada creyente. Cómo está la búsqueda y la intención en el corazón de cada creyente. Porque quien no tenga buenas intenciones termina enredado. Y ese es el gran problema. Por eso la pregunta del Señor, cuando el Hijo de Dios venga a manifestarse, la epifanía, su gloria, solamente se pregunta por una cosa: ¿encontrará fe? Esa fe recta,
esa fe limpia, esa fe que quiere ver a Dios cara a cara, esa fe que solamente se fía del amor de Dios y de su gracia, la encontrará. Santa Teresita del Niño Jesús creció mucho en el amor porque primero tuvo que crecer en la fe y en la esperanza. Si no, no hubiera llegado al amor que llegó. Y fue muy probada. Tanto todo lo que le tocó vivir hasta en su propio convento, con sus propias hermanas. Entonces, esto nos enseña a amar mucho la prueba porque todos queremos ver a Dios. Y en Eucaristía le pedimos a Él que venga pronto, Maranatá. Ven, Señor Jesús. Queremos verlo como los Reyes Magos, pero no tomemos otro camino diferente al que nos conduce la estrella. Y la estrella siempre nos va a llevar por los caminos de la prueba porque es necesaria para poder ver al Señor.